Seduti sono. Buongiorno. Buenas tardes. Estamos aquí para este primer encuentro del ciclo que promueve el presidente Violante sobre el tema Ser italianos. Es un tema que en este momento es particularmente actual, porque un poco por la historia de nuestro país, un país que en los siglos pasados, digamos, es más, desde hace 2000 años siempre ha sido un país de talentos. Un país que en todo el mundo ha creado historia, ha creado arte, cultura, ha ofrecido innovación, pero que alcanzó la unidad nacional muy tarde. Tiene esta característica tan extraña que ser italianos siempre ha querido decir algo importante, pero ya hace 500 años ser italianos no era una entidad nacional. Era una característica muy precisa que definía una nación, pero no un Estado. Y esto ha seguido en la historia siendo así, porque solo en 1800 nos convertimos en un país unido. Pero costó vivir esta unidad. Siempre hubo divisiones importantes y, en cambio, caracterizando todo el mundo con este ser italianos, pensemos en los millones de migrantes italianos que hubo en el mundo, nunca hemos ido más allá de esa broma que se hacía. Bueno, tenemos que hacer los italianos porque hemos hecho Italia, ¿no? Esto ha ido en sentidos alternos porque, por ejemplo, en la posguerra ser italianos significaba un esfuerzo común, aunque había divisiones muy importantes. Después de la posguerra, logramos ser uno de los países más industrializados del mundo. Recibimos el Oscar de la lira, en la moneda italiana de entonces, en los años 60, y parecía que esta unidad nacional era muy sólida, pero sabemos que la historia de la República Italiana siempre ha sido difícil, de grandes divisiones y dificultades. Y ahora estamos en la época de los nacionalismos, porque Japón, Estados Unidos, Pakistán, Polonia, Austria. En muchos países parece que vuelve esta idea de la nación del siglo XIX. También en Italia se habla de soberanismos. Por eso parece que este ser italianos está de nuevo en crisis, porque tenemos siempre divisiones territoriales que parece que no hemos superado. Y vivimos también una división cultural, ideológica, de pensamiento, que es mucho mayor de la que teníamos en años anteriores. Una de las características de este ser italianos como nación ha sido, durante muchos años, seguramente al principio de la Primera República, los cuerpos intermedios, es decir, ser personas que no vivían solamente una relación con el Estado, como pasa en muchos países, sino que había realidades de movimientos, asociaciones, realidades culturales, a las que favorecían una agregación. Y parece que hoy esto también está en crisis. Y parece que esto tiene dos consecuencias. Nos cerramos en realidades cerradas que miran al exterior con sospecha. Y, en segundo lugar, estas corporaciones no logran construir una identidad nacional. Por lo tanto, dejan un espacio
un espacio para el individuo respecto al Estado. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Y el presidente Violante pensó que preguntarse en este momento de la historia qué significa ser italianos, porque ya ser italianos porque tenemos la selección ya tampoco nos une, porque se nos eliminaron enseguida, estamos en puestos muy atrás. El otro día, en un artículo de República, se decía: somos un pueblo que ya no cree en el progreso, que ya no cree en la participación, que era una cosa importante para los italianos. Somos un pueblo que se queja. Parece que hoy ser italianos es ser algo que tiene un efecto negativo. Y ciertamente está claro, esto está muy lejos del título del artículo de Vico en el periódico, que dice que se puede construir una identidad nacional en términos positivos, constructivos, que tiene que ver con la felicidad. Por esto, este encuentro no es un encuentro con un tema que podamos dar por supuesto. Este ciclo que hemos querido hacer es una pregunta interesante. ¿Qué nos hace italianos hoy como personas, como conciencia, como posibilidad de agregación, como realidad política, cultural, científica, social? Por eso, los dos ponentes que van a inaugurar este ciclo son apropiados porque tienen gran relevancia y porque en sus diferencias históricas y de profesión nos permiten dar una respuesta a esta pregunta que empieza a tocar el tema, ¿no? A afrontarlo, a abordarlo. Tenemos a Luciano Violante, presidente emérito de la Cámara de Diputados, protagonista de las investigaciones antiterrorismo, gran amigo del meeting y el organizador de este ciclo. Por lo tanto, le damos las gracias con un gran aplauso. Luego tenemos a Diego Piacentini, que es uno de los mayores managers a nivel mundial, que trabajó para Amazon. Tenía el papel de vicepresidente internacional y desde hace 2 años trabaja en Pro Bono como comisario extraordinario para la puesta en práctica de la Agenda Digital Italiana. Por lo tanto, es un protagonista de esta fuerza de los italianos para adecuarse a los tiempos, aunque también él, un gran amigo del meeting. Le aplaudimos y cedo la palabra ante todo a Luciano Violante, que nos explicará por qué ha propuesto este ciclo de encuentros, qué se espera de este ciclo y qué piensa del ser italianos. Vemos antes un vídeo. Pero yo quiero que presentes el vídeo. Bueno, pues hemos entrevistado a 21 personas, y cada uno nos ha dicho qué significa para él ser italiano. Ahora tenemos una síntesis de 7 u 8 minutos, porque tenemos un vídeo mucho más largo que estará en el sitio web del meeting de 35 minutos. Ponemos el vídeo. Ser italianos. La relación de los italianos con su historia es una relación de identidad. Lo bonito de Italia es si es omnicomprensiva, si es incluyente, si todos pueden ser italianos. Yo digo que es posible una Italia patrióticamente creíble, pero que no censure nada cuando Italia no pretende ser la primera, y en este sentido hay límites a este soberanismo de este periodo. Entonces Italia es ella misma.
Es el país de las 100 ciudades. Los italianos aman sus ciudades y su historia, sienten como parte de su identidad. Y diría que en cambio es menos fuerte la relación con una Italia unida. Nunca hemos sido una nación, ni siquiera en el periodo más espléndido. Teníamos los ayuntamientos que estaban en contra unos con otros. Si yo pienso en una identidad, aunque sea la mía, la de cualquiera, creo que está entretejida de muchísimos hijos. Soy europea, hay duda de que soy europea, pero también soy mediterránea. Los españoles, los franceses, los normandos. No hay un enfrentamiento entre estas identidades porque es un proceso, un río, y nosotros pertenecemos a muchos diferentes grupos. Italia tiene un patrimonio muy superior al de otros países que han conocido un menor pluralismo. Y el pensamiento de una Italia no estatalista, sino pluralista, confederada de muchos ayuntamientos, pero que la religión católica unía, y no la Italia, en cambio, unida, que estuvo marcada por la pretensión masona de unir a Italia de forma violenta, anticatólica y muchas veces anticampesina. Esto es una tensión que existe en Italia, saltarse las reglas, porque nos han dominado potencias extranjeras durante mucho tiempo, porque fue una Italia que fue hecha por pocos, indiferente a muchos, y por lo tanto estamos todavía en el nunca realizado lema de Azeglio, que decía: hemos hecho Italia, tenemos que hacer los italianos. Yo creo que esta parte es difícilmente realizable. El hombre tiene que experimentar, verificar si la vida es un bluff, si es un engaño, o puede encontrar su satisfacción. Sobre todo por la historia, el valor cultural de nuestro país, capacidad de superar dificultades que nos transmitieron nuestros padres y nuestros abuelos, que antes que nosotros construyeron nuestro país con sus propias manos. Tener que contar qué es la italianidad no es pizza, corazón y mandolino, sino son personas generosas, preparadas, competentes. Se trata de un pueblo que no es agresivo, no es conflictivo, es un pueblo que tiene una profunda humanidad. Las italianas son trabajo, son cultura, son sentido de la familia, que se transforma no en algo cerrado en sí mismo, sino que se dilata con el amor. Yo veo los italianos en el extranjero, lo reconoces, porque pienso que tenemos un grado intelectual mayor que la media, sobre todo algunos italianos. Me encanta Italia, estoy muy orgulloso de la ayuda que recibo de los colaboradores y de los administradores de mi empresa. Estamos en la tercera generación y en una región del sur hemos realizado una fábrica que significa más de 500 puestos de trabajo. Todo lo que es Made in Italy o incluso solo pensado en Italia es más cool, es admirado. Hay un crecimiento constante en el mundo de la moda, aunque se está consolidando todo el automotive y también la música electrónica. Creo que nunca como hoy tenemos personas que están entre los mejores 50.
Mi idea es apostar por la artesanía, por la profesionalidad, por la capacidad que tiene Italia, en este caso, de producir cosas bonitas, originales, buenas, de gran nivel y nunca dejar que se baje este nivel. Yo digo lo que pienso. Me siento italiana porque yo llevo un uniforme que me da un sentido de pertenencia a este estado. Hoy definirse italianos en cierta forma para muchos puede ser una imitación, pero yo me siento muy igual a muchas personas que tienen otra nacionalidad. A veces es solo un documento. Para mí ser italiano siempre ha sido ser consciente de la inmensa historia de este país. Yo estudié en Florencia, estudié el Renacimiento, la economía, el arte, y lo que descubrí en su momento vale todavía hoy, sobre todo para los empresarios italianos. El ingenio, la creatividad y la flexibilidad considero características típicamente italianas. Italia es un lugar extraordinario, donde hay mucha poesía, donde están las iglesias. Cuando hubo terremotos en el centro de Italia, hubo muchísimas personas que ayudaron, siempre se encontró ayuda. Si pienso en esta Italia solidaria, yo estoy orgullosa de ser italiana. La historia italiana fue la historia de una península que participó en muchos acontecimientos históricos. Es abierta, es plural, es una historia en la que hay influencias muy distintas, francesas, españolas, árabes. Hoy hay un gran debate entre soberanistas, globalistas, italianistas y una forma un poco burda de ser italianos. Primero los italianos que todos. En mi escuela hay muchos extranjeros y por lo tanto ser italianos es acogerlos y ellos se sienten parte de una comunidad. Yo lo que veo es que las fronteras no son las fronteras italianas, son las del mundo entre los jóvenes. En Italia puedo ser yo mismo cuando salgo al extranjero y enseño la historia de Italia. No me siento un traidor porque estoy dando a conocer nuestra historia. Estamos constantemente en una frontera. Tenemos a Suiza a 10 kilómetros, 40 de Francia. La frontera cambia profundidad, cambia sentido con el tiempo. Hoy se vive de una forma distinta, no es una identidad que es inmóvil, constantemente se actualiza. Los australianos entienden que soy italiano por la forma en cómo hablo. Quizá el hecho de ser un chino que vive en Italia es algo italiano, porque en Italia siempre ha favorecido la multietnicidad. Siempre hemos tenido relación con culturas diferentes, pueblos diferentes. Esta es una riqueza muy grande que caracteriza el patrimonio histórico italiano. Bueno, entonces habéis visto que hay muchas formas de ser italiano. Cada uno de nosotros puede tener en la cabeza una forma de participar en la comunidad internacional. En el Festival de Sanremo, en el 83, participó un cantante que se llamaba
Toto Cotugno, que cantó una canción que se llamaba El Italiano. Escuchamos un trocito. Italiano vero, un'Italia che non si spaventa, con la crema da barba la menta, con un vestito gessato sul blu e l'amo viola la domenica in TV. Buongiorno Italia col caffè ristretto, le calze nuove nel primo cassetto, con la bandiera in tintoria e una 600 giù di carrozzeria. Buongiorno Italia, buongiorno Maria, con gli occhi pieni di malinconia. Buongiorno Dio, lo sai che ci sono anch'io. Lasciatemi cantare con la chitarra in mano, lasciatemi cantare una canzone piano piano, lasciatemi cantare perché ne sono fiero, sono un italiano vero. Ecco, quasi Bueno, casi simultáneamente Giorgio Gaber, otro cantante, cantaba otra canción en el mismo, más o menos en el mismo periodo. Io, Gigi, sono nato e vivo a Milano. Io non mi sento italiano, ma per fortuna o purtroppo lo sono. Mi scusi Presidente, non è per colpa mia, ma questa nostra patria non so che cosa sia. Può darsi che mi sbagli, che sia una bella idea, ma temo che diventi una brutta poesia. Mi scusi Presidente, non sento un gran bisogno dell'inno nazionale, di cui un po' mi vergogno, in quanto ai calciatori non voglio giudicare. I nostri non lo sanno o hanno più pudore. Io non mi sento italiano, ma per fortuna purtroppo lo sono. Mi scusi Presidente se arrivo all'impudenza di dire che non sento alcuna appartenenza, e tranne Garibaldi e altri eroi gloriosi non vedo alcun motivo per essere orgogliosi. Mi scusi Presidente, ma ho in mente il fanatismo delle camicie nere al tempo del fascismo, da cui un bel giorno nacque questa democrazia, che a farle i complimenti ci vuole fantasia. Io non mi sento italiano, ma per fortuna o purtroppo lo so. Possiamo chiudere qua. Bueno, luego acaba la canción que acaba diciendo, por suerte soy italiano, o sea, acaba bien, porque al principio decía, yo no me siento italiano. Creo que es una frase que hemos escuchado muchas veces en nuestra vida. Una frase que contesta la pertenencia, pero la reconoce al mismo tiempo, ¿no? Porque la identidad no hay que descubrirla, porque no es algo definido, escondido, es un concepto que hay que reconstruir sobre el fundamento de muchos factores que contribuyen a crear una unidad. La literatura, la historia, la geografía, son muchas las fuentes de las que hay que partir para llegar a un concepto unitario de identidad. Si el territorio ha vivido más de 2000 años de historia, algunos en los que ha sido gran protagonista,
La reconstrucción no puede prescindir de los signos que se han dejado en la historia de la civilización. Hay que saber reconocer el núcleo esencial del ser italianos, de nuestra realidad histórica, como un factor en el que se pueda uno reconocer. Esta exigencia se puede estar determinada por tres circunstancias distintas, fruto de la historia o de la política. ¿Por qué insistir sobre la identidad? Pues porque puede haber una fase de regresión. Parece que nuestro país ha perdido el sentido de sí mismo, como sucedió inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial. O hubo una fase de exaltación en el fascismo, o el intento, por exigencias políticas, de proponer una identidad que no corresponda a la historia de la nación italiana, sino a un proyecto político diferente, como parece que suceda hoy. Los italianos existían antes de la construcción de la nación italiana y del Estado italiano. Nunca nadie dudó que Dante, Petrarca, Michelangelo fueran italianos. En 1454, un historiador muy importante, Florio, dedicó un escrito sobre el origen de los venecianos. Y en la premisa decía de sí mismo, lo voy a leer en italiano porque si no perdemos mucho tiempo si lo leo en latín. Yo soy itálico, decía, pero si valgo algo, lo debo al mundo cristiano y a la misma Italia. En 1454, un véneto hablaba de pertenencia a la Italia. Los Habsburgo también se definían italianos para hacían el diseño de los edificios. Luego, la mujer del zar invitó a su corte arquitectos italianos para transformar lo que era un pantano en la ciudad majestuosa de San Pietroburgo. Pues, ¿cuál era el factor que caracterizaba esta italianidad? No la pertenencia al Estado que no existía, sino a un modelo cultural que no existía, evidentemente, en otros países, y que se caracterizaba por una creatividad artística favorecida por el ambiente, por las obras de arte y por la capacidad de transmitir belleza, porque no estaban homologados a un único modelo. Cada artista tenía su especificidad. O sea, los italianos existen antes de Italia. Entonces hay que cambiar la frase que se atribuye a Azeglio. Si los italianos ya existían, hay que hacer Italia. Los pilares de la identidad italiana creo que son tres: la multiplicidad, mucha cultura, mucha creatividad, luego la lengua y el catolicismo. Un dato determinante de nuestra historia es la falta de un poder político central que fuese capaz de unir al país, como sucedió alrededor de 1500 en Francia, en Francia o España. Hemos tenido durante siglos pequeños reinos, marqueses, ayuntamientos, no un poder central que proponiese una unidad. Ninguna de las realidades políticas tenía el peso que tenían los principados alemanes, por ejemplo. La ausencia de un poder central unificador ha tenido consecuencias graves, una dificultad de cultivar una visión nacional del futuro del país, el localismo, la tendencia a hablar mal de sí mismos, como si
como si hablar mal de Italia fuera hablar de una cosa distinta de mí mismo. Benedetto Croce decía: una coexistencia de intereses y valores. Como todos los países del mundo, por lo tanto, tenemos defectos, pero también virtudes. Y algunas, paradójicamente, son los efectos positivos que llevaron a la construcción del Estado unitario. Me voy a detener en las virtudes porque todos sabemos los defectos y porque lamentarse siempre alimenta la irresponsabilidad. Si todo va mal, ¿por qué tengo que trabajar? Así no permitimos el progreso. Y solo, en cambio, apoyándonos en las virtudes podemos superar los vicios. Entonces, nadie impuso desde lo alto un modelo específico cultural, económico. Cada pequeño estado, en competencia con el vecino, buscaba lo mejor de sí en términos de urbanismo, de obras de arte. Por lo tanto, nacieron pintores, arquitectos que hacían rica la ciudad, no solo económicamente, sino también culturalmente. Nuestra creatividad en el arte, en la cultura, deriva de la ausencia de un mando político central, donde, como a diferencia de lo que pasó en Francia. A menudo fue dramático, pero derivó una actitud de acogida, una mayor elasticidad en la vida cotidiana y laboral, un buscar soluciones en lugar de quejarse de las dificultades. No conocimos ni las guerras de religión ni los masacres de San Bartolomeo, que gran parte de Europa quedó ensangrentada a causa de estos problemas. Entre los factores de homogeneidad, en otros países está la homogeneidad. En otros países, como en España, se enseña catalán, vasco, gallego y castellano. En Reino Unido, al lado del inglés, resisten el gaélico y el escocés. Y si vamos atrás en el tiempo, en el mismo periodo en el que Dante escribía en lengua vulgar, es decir, en italiano, su Divina Comedia, se escribía en la misma lengua de Dante, en otra zona muy lejana. Durante el Renacimiento se discutía sobre el hecho de adoptar una lengua común. Se adoptó el florentino y Alessandro Manzoni decidió transcribir Los novios, la novela de Manzoni, y fue la aportación que dio a la causa del Risorgimento. Una sola lingua, che è l'italiano. La Iglesia Católica ha tenido un papel particular en la definición de lo que quiere decir ser italiano. Podemos regresar al cristianismo del origen, cuando Pablo, que era un ciudadano romano, decidió de transferir la religión naciente del ambiente hebraico al Imperio Romano, la cual característica de universalidad se volvió parte de la Iglesia Católica. Los Estados Unidos, católicos, protestantes, evangélicos. Alemania está dividida entre protestantes y católicos. Inglaterra también. La fe católica no divide la Italia, sino que la junta para construir el carácter italiano. Voy, en fin, a los motivos por los cuales ahora me parece necesario afrontar los motivos de la verdadera identidad italiana.
En gran parte de los 73 años que nos separan del final de la Segunda Guerra Mundial, aparece en el mundo una concepción liberal democrática fundada sobre el desarrollo de las relaciones internacionales, como la Unión Europea, el multiculturalismo, la acogida, el respeto de los derechos fundamentales. Pero a partir de los primeros años de este siglo, esta concepción se contesta en muchas partes del mundo por una concepción de principios de nuevo nacionalismo que se llama soberanismo, como antes lo decías Vitadine, India, Pakistán, Eslovenia, República Checa, Estados Unidos, Italia y así mismo. Las crónicas nos dicen que en muchos de esos países, incluida la Italia, han aumentado las presiones contra aquellos que son considerados otro de sí, negros, gitanos, homosexuales. Es una consecuencia directa y preocupante del entender la identidad en modo nacionalista y exclusivo. Herir, matar a una persona porque es negra, porque es gitana, porque es homosexual, funciona lastimosamente como hecho constitutivo de una identidad que tiende a la exclusión, a la determinación de confines entre sí mismo y el otro. No sé si os acordáis, hace algunos años, cuando un ministro del gobierno, Prodi, fue agredida de algunos que le lanzaron bananos. Estas personas le dijeron, no somos racistas, le dijeron, somos identitarios. La identidad está construida sobre la agresión en el confronto de otra persona. Ser identitarios no nos appartiene. Este no es nuestro hábito. Esta identidad nacionalista y violenta no hace parte de nuestra historia y de nuestra cultura. Pero si no viene confrontada, si no se muestra una identidad, un nuevo modo de ser italianos, es inevitable que ésta se manifieste. De los actos individuales se puede pasar a una discriminación programada y después a una forma de pensamiento colectivo. El modelo Orbán está detrás de la esquina. En el 1923, un periodista italiano, Di Benedetti, entrevistò a Hitler per la Gazzetta del Popolo, un periódico di Torino. Hitler le mostró su programa, Lego. Destrucción de cualquier idea internacional. Aterrar nuestro movimiento a las masas obreras. Queremos que el poder del Estado sea fidado a una mayoría honesta y capaz. ¿Se imagina usted, decía Hitler, que yo como gobernante me deje gobernar del Parlamento o de los representantes del pueblo? Y el periodista concluyó, no me parece un dictador demasiado peligroso. 10 años después ocurrieron los hechos de Dachau. Tenemos que defender nuestra identidad, no la que se ve después por los hechos contingentes, la que se trata de construir para tener un consenso, sino la que se construye sobre la base de nuestra historia civil, política y cultural. Nuestra identidad cultural es esa de la cultura, la acogida, la creatividad, el saber hacer las cosas. Son estas las cosas que nos dejan a los italianos como los de ser los primeros en algunos contextos muy exigentes. ¿Por qué fuera de Italia? ¿Por qué hay italianos fuera de Italia? Y la respuesta es que hay italianos, pero quizás aún no hemos terminado de construir la Italia. Allora, Diego Piacentini, gli chiediamo di... Entonces, a Diego Piacentini le pedimos de completar lo que nos ha dicho Luciano Violante a partir de su experiencia profesional, que ha sido una experiencia a nivel mundial y que tiene como hecho distintivo el ser italiano. Y por eso nos puede mostrar cuáles son los tipos de características profesionales que tienen el mundo el ser italianos. En primer lugar, agradezco por la introducción. Soy muy feliz dentro de poco me alzo porque no me siento más tranquilo hablando en pie, moviéndome.
estoy muy contento de esta segunda participación al meeting de la amicizia. La primera fue en el 1998. Y un amigo que veo acá, Mario Guaraldi, que me convenció a regresar después de 20 años. En el 98 yo había apenas sido nombrado como jefe de Apple. En el 98 fui llamado como jefe de Apple y me llamaron de Italia a París. Y después de 2 años, trabajé 13 años en Apple y después emigré con mi mujer y mis hijos en esta pequeña hacienda que vendía libros online que se llama Amazon. Emigré completamente de Milano a París y después de París a Seattle. Entonces este fue mi recorrido. Antes hablaba con el profesor Violante. Sin ir en detalles particulares, la excelencia es excelencia. Si tú eres italiano, francés, japonés, cuando eres parte de personas, porque juega un papel muy importante la fortuna, como la experiencia que he tenido yo de pertenecer a este mundo. Cuando llegué en Amazon, nadie me preguntó de qué nacionalidad soy. Quizás por el acento se entendía de qué nación era, pero te das cuenta que en muchos contextos el ser italiano, ser francés, ser europeo, por ejemplo, los americanos tienen dificultad en distinguir entre los europeos. Para ellos todos somos europeos. Entonces, este fue un poco el recorrido. Por ejemplo, en Amazon tuve la fortuna de partir como responsable de las actividades internacionales de Amazon. Y de hecho, cuando llegué a Amazon no habían actividades internacionales. Tuve la fortuna de estar expuesto a tantas culturas distintas. Hemos lanzado Amazon en tantos países de Europa, en China, en India, en Brasil, en Medio Oriente recientemente. Entonces he visto personalmente este modo de interactuar con las novedades tecnológicas de parte de muchos países distintos. Y regresando al punto de antes, entonces, en este hecho del avance del mundo independientemente de la nacionalidad, por eso las excelencias de cualquier cultura hablan de hechos. Entonces, cuando se habla de excelencia, no entiendo solamente excelencia tecnológica, sino también excelencia en el campo de las materias humanas, de las artes, porque también son personas que hacen avanzar y llevan adelante el modo de la excelencia. Yo uso mucho la palabra fortuna porque muchos jóvenes me preguntan cómo se hace para tener una carrera como la tuya. Obviamente hay algunos requisitos, pero juega un papel muy importante la fortuna, de estar en el lugar justo, en el momento justo, coger las oportunidades. Una de las preguntas que hacía Jeff Bezos en sus tiempos era preguntar si una persona se consideraba más afortunada o hábil. Si la respuesta era que se sentía más capaz, la entrevista de trabajo acababa después de 5 minutos. Bueno, andando al tema de este encuentro, permitidme de alzarme. Me gusta hablar de give back, que en italiano quiere decir restituzione. Hablar de give back a Rimini es como hablar de hielo a los esquimales, porque sé que tengo un terreno fértil delante de mí y sé que vosotros me entenderáis. Este
es el jardín infantil de mi hijo. Mi mujer, que trabajaba como voluntaria en el recaudar fondos. Mi hijo es aquel en alto a izquierda con la playera roja. Estamos en el 98, 99. Mi mujer era la encargada del comité de recoger fondos. Después de algunas semanas fueron capaces de comprar juegos para la escuela, unos 600 euros de este tiempo. Después vamos en los Estados Unidos. Los niños, como ven, son muy similares. Este es mi hijo, es el que está en bajo con la escrita GAP. Participamos a una remate de beneficencia de la escuela. Es visto como un momento muy importante porque es como el momento de crecimiento del estudiante. Veo que el área en el que nos encontramos era particular, y en esa serata recogimos $220,000. Me hace reír la diferencia tras Cesio en el norte de Italia y Seattle en Estados Unidos. Pero el concepto es el mismo. Recoger fondos para ayudar a la escuela es un hecho constituido del esfuerzo de algunos individuos que hacen parte de la estructura. Es decir, es muy normal en los Estados Unidos y en el mundo anglosajón. Trabajas, ganas dinero y lo devuelves a tu escuela, a la comunidad, ayudas a muchas actividades de carácter cultural a que se desarrollen. Entonces, se pasa de una situación en donde el give back, el restituir, la ayuda es algo determinado de la voluntad del individuo, a algo que hace parte de la estructura, como en América, que también tiene sus lados negativos. Pero la gran diferencia a la base es esta. Vamos adelante en 10 años. No os preocupéis. ¿Esto qué es? 10 años después, estamos en el 2008. Obama era el recientemente elegido presidente de los Estados Unidos. El sistema de lo que después se llamó como famosamente Obamacare, después de haber gastado $100 millones para tener este sitio complejo, el primer día cayó completamente. Entre otras cosas, gastar dineros públicos para la sanidad no es un fenómeno solo italiano. Entonces, uno de los puntos de Obama era tratar de llevar la aseguración sanitaria a la parte con menos dinero, con esfuerzos tecnológicos no indiferentes. Y el primer día de trabajo no funciona. ¿Qué sucede? Entonces, para nosotros en Italia hubieran estado tantos gritos de lamentos, de quejas, se hubieran hecho algunos congresos, leyes, y de hecho después de 3 años la situación seguiría siendo la misma. En cambio, hubieron personas que dijeron que tenían que hacer algunas cosas, personas que pertenecían a sociedades tecnológicas como Google, Oracle y demás, que respondieron a la llamada de la Casa Blanca, la cual dijo: tenemos necesidad de ayuda, y dejaron que estas empresas llevaran sus competencias que le hacían falta al gobierno, porque los gobiernos de tecnología entienden poco y se confían en empresas, y entonces todas estas empresas, después de pocas semanas, fueron capaces de poner en pie un sitio más moderno y más funcional. ¿Qué cosa nos dice esto? No pensamos al give back como concepto de beneficencia, sino como dar parte de sí mismo, dar las capacidades personales, dar las capacidades de desarrollar tecnología. Alguno ha dado sus capacidades para volver un sitio no funcionante en un sitio funcionante, y todo esto sustancialmente ha portado una innovación increíble, porque hay gente que se
trasladó de su propio escritorio a ayudar el gobierno en una cosa que beneficiaba la actividad pública. Vamos avante algunos años, estamos en el 2016. Son ya 16 años desde que estoy en Amazon. El primer año de Matteo Renzi como presidente del Consejo de Ministros. Entonces estamos hablando de hace 3 gobiernos. Renzi visitó el área de Cupertino y me dijo que tenía esta idea de transformación digital de la pública administración. Y me preguntó si quisiera tornar en Italia. Mi respuesta inmediata es, estás bromeando, ¿no? La conversación con distintos niveles de profundización continúa adelante en los siguientes meses. Y yo me daba cuenta que en la parte de atrás de mi cerebro y de mi corazón, la idea de poder regresar y ayudar a mi país restituyendo lo que había aprendido estaba cogiendo forma. Y entonces, sustancialmente lo que dije fue, tratemos de hacerlo. Este famoso Yoda de Star Wars, me imagino que todos tengan inspiración, tengan una idea de él, que todos tengan inspiración de algún modelo. Y entonces yo así como he recibido inspiración de algunos modelos, yo quiero ser modelo para otras personas. Por esto decidí regresar en Italia. Y entonces recibí un encargo como comisario extraordinario de la pública administración. Entonces de Seattle fui a Roma. ¿Qué sucedió? ¿Cuál fue el mecanismo que me llevó a tomar esta decisión? El mecanismo fue este. Todos me dijeron, este es un tentativo sin éxito. Me decían, en Italia se intenta, pero las cosas no van avanti, no van delante. Pero fue un mecanismo de do not regret. Es decir, es mejor no arrepentirse de no haber intentado y no haber tenido éxito, que no haber intentado jamás. Tanto es que mucha gente después de 4 años me dicen, ¿por qué no hemos intentado? Entonces yo usé este parámetro de decisión y con este parámetro de decisión me aviciné a esta importante decisión de mi vida, que es transferirme de Seattle a Roma con la familia que entre otras permaneció a Seattle para tratar esta misión complicada de ayudar la digitalización de la pública administración. Entonces, ¿quién me obliga a hacer estas cosas? Trabajas en Amazon, ganas bien, pero el corazón te tira, porque la idea que está en el fondo es ayudar al país que te vio nacer. Estas cosas me las decían no solo mis enemigos políticos, sino incluso mis mismos papás. Es más, cuando yo a mis papás les dije, yo decidí de dejar Amazon. Por ejemplo, yo había decidido dejar Amazon. Jeff Bezos me dijo, no deja Amazon, tómate 2 años y después decides qué cosa hacer. Que es una cosa muy sabia. Mis papás, que son las personas que me crearon, que más me aman, que tienen esta idea de la sospecha en contra de las cosas públicas, mis papás me dijeron que quién sabe qué cosa dirán los enemigos políticos si aceptas este encargo. Para los más jóvenes, os digo, este es el comisario Maigret, porque el aspecto jurídico era muy, muy importante. Entrar en este rol era la única cosa que quería era llevarme conmigo personas competentes.
sin competencias tecnológicas no se va a ninguna parte. Por esto era importante de ser nombrado comisario extraordinario para poder contratar personas competentes. Como los sistemas no se pueden transformar desde el interior, tengo que crearme mi propio equipo de trabajo. Personas que se identifiquen con misión en el sentido de give back al país, en el sentido de que queremos construir juntos. Mi primera comunicación fue una comunicación de asunción. Sustancialmente, publiqué del job description, las descripciones de trabajo, para personas que quisiera que trabajaran conmigo. Claramente, personas italianas que quisieran vivir en Italia o que quisieran regresar en Italia. Por ejemplo, esta es la imagen del hombre de la Bell que en los años 50 corría como loco de una familia a otra para establecer los cableados telefónicos. La visión es la creación del sistema operativo del país, una serie de componentes fundamentales sobre los cuales construir servicios más simples y eficaces para los ciudadanos. Es un trabajo que estamos comenzando y al cual se hará falta más o menos unos 10 años para alcanzar toda la administración pública, y después añadí algunos detalles. Encontraremos muchas reglas y normas complicadas, las cuales tendremos que aprender a manejar con inteligencia a la administración pública. Muchos han intentado y han fracasado. En Italia no funciona así. Mis papás son escépticos y su escepticismo lo traducí en una misión de trabajo provocativa. Algunos comentarios serán negativos, otros positivos. Los primeros comentarios verán de personas que querrán aportar algo para el bien del país. Italia efectivamente es efectivamente el país del vaso vacío a mitad. Se habla demasiado sobre lo que nos falta. Entonces, este es el equipo que creamos en enero del 2017. Recibí casi 3,000 hojas de vida, currículum. De estas personas conocía simplemente una. No conocía ninguna. Comencé con test de matemática, test de códice. Todas estas personas sabían de tecnología. Había incluso un abogado que sabía de legislación de Internet, y creamos pues esta escuadra y fuimos a la presidencia del Consejo de Ministros y trabajamos sobre actividades que no son simplemente actividades de creación de planes, pero también actividades operativas. Nosotros somos como los hidráulicos de la digitalización. En este momento el público, para volver digital la administración pública, hay muchísimo por hacer. En una actividad que como un hidráulico en una casa no se ve. Entonces estamos trabajando por debajo del gabinete. Por eso estamos trabajando en algunos trabajos. En mayo del 2017 hemos publicado el plano trienal para la transformación de la administración pública digital. Para quien es más tecnológico entre vosotros, os invito de andar a buscarlo en internet. En ese momento perdí ya el patrocinador político, y después de eso comenzamos a trabajar sobre muchos productos digitales que van desde digitalizar los pagos a crear una anágrafe, un registro, una base de datos único, porque hoy en día todas las bases de datos no hablan entre ellos, para unificar todo esto. Todos estos son aspectos hidráulicos, son aspectos que están detrás, que permiten funcionar todo lo que se ven como servicios
digitales para el simple ciudadano. Hemos creado nuevos modos de desarrollar, colaborar. Es bastante interesante porque los modos de comunicar son unos modos muy distintos de las circulares ministeriales. Oficialmente tenemos que usar las circulares ministeriales, pero compensamos con métodos de comunicación mucho más amigables que hablan directamente a la administración explicando qué es lo que estamos haciendo. Pasando de la parte hidráulica a la parte de los servicios, tenemos que tratar de soñar, porque la Italia está muy atrás en digitalización. La digitalización no es solo tecnología, es la transformación de los procesos, es la transformación y la simplificación de esos procesos. En el 2016-2017, la Estonia, que es la joya de la digitalización europea, partió en el 2000. En Gran Bretaña partió en el 2010, pero tenemos la posibilidad de superar todo. De hecho, ahora estamos probando esta app que a partir de septiembre está siendo probada, que permite a las administraciones de comunicar, hablar con el ciudadano, pagar, recibir dinero, pagar multas, pagar los impuestos, actividades de comunicación, es todo sobre una app. Mensajes, pagos, todo. En este momento veo ya el escepticismo en los ojos de algunos de ustedes, pero os aseguro que con mucho trabajo y con una voluntad de cambio y con todas las competencias, no es la falta de dinero. El problema no es la falta de dinero, sino la falta de competencias tecnológicas, que jurídicas especializadas, que de gestión de procesos complejos. Para acabar, hace tiempo fue el aniversario 150 de la estampa y me pidieron que me imaginase Italia y escribir un pequeño artículo. Y yo escribí esto: el mundo que nos espera, porque para mí la democracia digital sirve el gobierno para simplificar la vida del ciudadano y de las empresas. Si no, es todo inútil. Sueño un país en que entre los políticos no combaten, no luchan contra, sino que tratan de favorecer a los ciudadanos. Se reconoce el derecho a innovar y no se ponen zancadillas. Un país en el que hay más empresas que son dirigidas por gente de 30 años que no de 80 años, donde los cerebros se peleen por trabajar en la administración pública, sean capaces de arrastrar tras de sí el país, innovar, una voluntad de soñar, pero al mismo tiempo dar pasos concretos para llegar a la simplificación de la administración pública, que pasa por la simplificación del proceso, hacer que la vida de los ciudadanos sea más fácil. Y mi madre al final lo entendió, le expliqué durante 1 año y medio el trabajo que estoy haciendo, lo entendió, y todo el que esté interesado para estudiar el trabajo que está haciendo nuestro equipo lo puede encontrar en esta página. Bueno, después de estas intervenciones realmente entusiasmantes, aquí, como ves, todos están en favor de este mundo tecnológico. Bueno, vamos a pasar a las preguntas que algunos han preparado. Matteo Tafuro, y por el horario que es, pediría que fuéramos sintéticos en las respuestas a las preguntas. Y sintéticos también en las preguntas. Buenas tardes. Como sabemos, la revolución tecnológica está irrumpiendo rápidamente. Me refiero a la inteligencia artificial,
que en poco tiempo va a introducirse en muchos trabajos, los va a sustituir en algunos casos. En un encuentro que hizo la Universidad Bicocca en febrero pasado, organizado por la Fundación para la Subsidiariedad, se hablaba de organizar una reglamentación específica sobre la inteligencia artificial para evitar que pueda crear problemas, sobre todo en términos de ocupación, de empleo. ¿Cree que la inteligencia artificial puede sustituir al hombre o va a colaborar con él? Luca Galli, otra pregunta. El Papa Francisco, el 11 de agosto, en el Circo Máximo en Roma, con ocasión del encuentro de preparación al Sínodo de los Jóvenes, decía que es necesario que las nuevas generaciones no dejen de soñar. Decía, un joven que no sabe soñar es un joven anestetizado, que no va a entender la vida, la fuerza de la vida, porque los sueños te despiertan y te hacen ir más allá. En cambio, el último informe de la OCDE dice que en 2017 el número de italianos que han hecho las maletas y se han ido a trabajar en el extranjero está entre 125.000 y 300.000. Y se teme que en los próximos 10 años un cuarto de los jóvenes italianos residan establemente en el extranjero. Parece que el sueño italiano no se escucha en este país. La política se plantea este fenómeno. La alternativa es contentarse con quedarse en Italia por poco o soñar y estar obligados a emigrar. ¿Y la fuga de Italia necesariamente es negativo? Otra pregunta, Alessia Barbone. Presidente Violante, en su libro El deber de tener deberes, afirma que las nuevas generaciones están acostumbradas a los derechos, pero no a los deberes. ¿Qué significa para usted deberes? ¿Qué deberes piensa que debería cumplir un joven italiano hoy? Lorenzo Roser. El desarrollo inmaterial y digital que está entrando con fuerza en nuestro país lleva un doble desafío consigo. Hay que aprovechar los beneficios, pero por otro lado hay que defenderse de los riesgos que conlleva. En un momento las instituciones nacieron para defendernos del conflicto entre trabajo y capital y ahora parece que el conflicto es más entre quién está incluido en este sistema o queda excluido porque nació más tarde, porque no tiene todo lo que tienen los ancianos, nació tarde. ¿Qué visión dar al futuro de la institución política en nuestro país para afrontar también estos cambios radicales? Última pregunta, Marco Lezzi. Para mí ser italiano siempre ha significado un interés por la vida pública, por la realidad. Hoy, en cambio, veo una política que parece que vaya en una dirección diferente, no la realidad. Ante una tragedia como la de Génova se habla de justicia, de culpables. No puedo esperar en saber quién es el también los sondeos dicen que la primera ambición de los italianos es tener un puesto fijo. En cambio, nosotros pensamos que es una oportunidad lo que nos hace falta. Las preguntas son, ¿de dónde podemos empezar otra vez a interesarnos en la vida pública y de dónde podemos recomenzar? Respuestas. Las preguntas las tengo aquí, por lo tanto, pero me haría falta inteligencia artificial para acordarme de todas. Pero también ustedes se habrán olvidado. Bueno, hablo del impacto ante todo de la inteligencia artificial. Hay que definir qué es. Es un software que aprende de sí mismo y cuanto más datos tiene, más aprende. Esto es
la inteligencia artificial. Hay que distinguirla de la inteligencia artificial general. La tenemos que distinguir de la específica, de la que sirve para cosas muy concretas. Por lo tanto, ahora nos centramos en la que se aplica a problemas. Yo soy un gran optimista de la inteligencia artificial y problemas que parecen que no se pueden resolver, como la contaminación del plástico, problemas de medicina, se van a resolver. Dentro de 30 años estarán resueltos por esta inteligencia artificial. Esto es un aspecto realmente positivo y no podemos olvidarlo. Tampoco me preocuparía de reglamentar la inteligencia artificial para evitar que disminuya el empleo, porque ante todo es un gran riesgo, porque tratas de resolver un problema y creas otros 1000. Por lo tanto, esto no me parece una solución, pero sí que habría que regular, en cambio, algunos usos que se hacen de esta inteligencia artificial. Por ejemplo, las armas autónomas, armas que actúan solas gracias a esta inteligencia artificial. Pero esto hay que regularlo, pero a partir de la Convención de Ginebra. Luego está el problema de la ética, de opciones éticas que hace un algoritmo. Entonces aquí hay que dedicar tiempo a esta actividad y hay que regularla bien. Y tiene que ser algo dinámico, porque la inteligencia artificial, que hoy nos parece genial, dentro de un año está completamente obsoleta. Por lo tanto, no hay que hablar de forma genérica. Hay que especificar muy bien y hay que afrontar los problemas concretos que genera el uso de esta inteligencia artificial. Inteligencia artificial, guardate. Hay una cosa acerca de la inteligencia artificial que os puedo decir. Cada gran innovación ha traído cambios, sea en la cultura, en el trabajo, en la visión estratégica, y todos aquellos que se opusieron a las grandes innovaciones han fracasado. El problema sustancial, estoy de acuerdo con lo que decía Diego ahora, el problema sustancial es entender bien cuál es el problema y evitar de tener normas y leyes que bloqueen o frenen, porque de otra manera el país va para atrás. Hay que preguntarse bien cada cuestión, analizándola por partes. Diego hablaba de armas, pero a mí hace poco tiempo hablaba con un oficial de alto grado de los Estados Unidos y él me decía esta cuestión. Decía, nosotros podremos dentro de algunos años poner un eventual conflicto de robots, pero el robot, si se viene abatido, cuesta $1.000.000. Si viene abatido un hombre, debo solo pagar la pensión a la viuda. Y podéis entender que es brutal como mecanismo, como alternativa. Pero cuando hablamos de estos problemas, tenemos que tener todos estos aspectos para entender de frente a qué cosa nos encontramos. La segunda cuestión, Luca decía, el problema del cual habló el Papa, el sueño. Mirad, yo no soy católico, soy creyente, pero no soy católico. Pero de los católicos he aprendido la esperanza, que es un gran recurso. Es decir, la esperanza no viene desde arriba, se construye con empeño, trabajando, con una gran confianza en la otra persona. Entonces, la cuestión para ir al exterior es esta. Mirad, en el mundo contemporáneo no es este el problema. No es el problema ir al exterior. El verdadero problema es dónde puedo realizar mejor mis posibilidades, mis capacidades.
quisiera saber tu opinión, Diego. No es tanto el problema del italiano que quiere ir al exterior, sino cuántos no italianos quieren venir a Italia. Y nuestra atractividad, la atractividad del país es el verdadero problema. Por ejemplo, yo tengo un hijo que trabaja en los Estados Unidos y, por ejemplo, trabajar en el exterior, según mi opinión, no es un problema trágico. El verdadero problema es si después se puede reentrar, si nuestro país es suficientemente atractivo. Y eso es lo que tenemos que construir un país atractivo. Y en esto estamos bastante atrasados. En el primer intervento hablé de la necesidad que tenemos de terminar de hacer la Italia, de completar el proyecto nacional. Creo que esta es lo que viene, lo que tenemos que llegar adelante. Y después tenemos que empeñarnos en primera persona, no esperar que la solución venga desde afuera. Alessia preguntaba algo sobre los deberes. Podríamos ver esta slide sobre los deberes. Entonces, tenemos 4 frases. Una de Mazzini, una de Moro, que exista un comportamiento pasivo delante del presente, un comportamiento que implica nuestro modo de ver el futuro, como si se pretendiera de tener el derecho de ver a un mejor mañana sin tener en cuenta el derecho de conquistarlo. No soy profesor de historia ni de sociología, pero frecuentemente me pregunto de dónde nace todo esto. La respuesta es que, en modo paradójico, las grandes conquistas traen resultados no queridos. Así sucedió en el 68, un movimiento de lucha totalmente condivisible que permitió grandes pasos avantes en las conquistas sociales y civiles, tuvo un efecto social devastante delante del deber. Hoy vivimos en la época de los derechos al puesto de trabajo fijo, a llegar a casa al mismo horario, el derecho de pretender. Os puedo decir que los derechos son sacrosantos y van tutelados, pero si vivimos solo de derechos moriremos, porque esta evolución de la especie crea una generación mucho más débil de la anterior, sin la esperanza de luchar por algo, de que alguien haga algo. Por esto creo que tenemos que regresar a un sano sentido del deber, a la conciencia que para tener hay que dar también. Hay que descubrir el sentido de la dignidad, del contributo que cada uno puede dar a la construcción del hoy y sobre todo del mañana. Esta es una frase de Simone Weil. Estos son 4 simples deberes. He puesto juntas estas distintas perspectivas juntas porque creo que tiene que ser claro para todos nosotros cuánto es importante el equilibrio entre derechos y deberes. ¿Cuáles son los deberes? En primer lugar, de solidaridad, como dice la Constitución, civil, económica, política, esto. Después, los deberes en el confronto de sí mismo y los deberes en confronto de los demás. Deberes en el confronto de sí mismo es dar una disciplina a sí mismo, tener un objetivo y regular las propias actividades y disciplinarse. Mirad, cuando hay disciplina en el confronto de sí mismo, os aseguro que se construye mucho más y mucho mejor. Y cuando existe ese sentido del deber, se entiende que el deber crea comunidad. Derechos sin deberes son armas que se usan en contra del otro. Pero no sirven para ir adelante. Los derechos en una comunidad que reconoce los derechos, en cambio, hacen crecer. Por esto, os digo que esta es una idea en la base de lo que hemos escuchado, leído. Esta es una idea que tenemos que tener para ir adelante. El equilibrio entre derechos y deberes. Deberes de solidaridad y deberes en confronto de sí mismo. Para poder construir. Lorenzo ha hablado de los conflictos. Yo creo que
incluso aquí me gustaría escuchar la opinión de Diego. El grande conflicto actual es entre ganancias y trabajo, entre renta y trabajo, entre quien vive de la renta y quien vive del trabajo. Este es el verdadero problema entre quien vive de la renta y quien trabaja de verdad. Porque las rentas son pasividad a cargo de la comunidad nacional. Finalmente, Letzi decía que en la democracia y el rol de la política, la democracia tiene que ser cultivada. La democracia no es una cosa que existe en la naturaleza. La naturaleza está construida en el deseo de libertad y en la inteligencia. Se tiene que cuidar y construir. Si no se cuida, cae. Entonces, construir la democracia es un empeño de todos, no solo de los políticos. No existe un sistema democrático ordenado en el cual actúen solamente los políticos. Tienen que actuar también los ciudadanos. La política tiene el problema de hacer funcionar el país. Por ejemplo, delante de la tragedia de Génova, hay dos aspectos que me golpean. De una parte tenemos que ver las responsabilidades de la tragedia. Por el otro lado tenéis que ver el clima que había en esa iglesia, la compostura, la seriedad, la sobriedad, el dejar hablar las mamás de los muertos de este incidente. Yo creo que este es otro aspecto de la democracia, la sobriedad, el respeto de las circunstancias y de los lugares, la no agresividad y la apertura a culturas distintas. En medio de estas cosas está el labor fundamental de la política. Allora chiederei. Entonces le pido a Diego Piacentini que complete las respuestas y que dé también una respuesta sobre el futuro de este gran plan que me parece fundamental de ser italiano sin remitirnos a 3.000 años, hace 3.000 años. Bueno, una respuesta muy difícil. Acabando con lo de la inteligencia artificial, no habrá nada como el ponerse de acuerdo sobre las reglas para gestionar algunos aspectos de la inteligencia artificial, que creo que van a ser decisiones importantísimas que no se van a tomar a nivel europeo, sino de organismos supranacionales, que pueden ser el G20, Naciones Unidas o cualquier institución nueva que se invente. Por lo tanto, la identidad nacional se diluye porque entras en cambios como la innovación tecnológica. Tenemos un mundo mucho más parecido, por lo tanto, diferencias en este sentido hay menos. No nos preocupemos de los italianos que salen de Italia, sino cómo atraer a otras personas de otros países a Italia. Estoy de acuerdo con lo que decía el profesor Violante. Aquí también vamos más allá del concepto de nación. Aquí se habla de gran área metropolitana. Estas grandes áreas son las que tienen que tener este atractivo para las personas que vendrán a trabajar. Por ejemplo, Milán, Turín, que deberán competir con Londres, París, Berlín, Shanghái, Seattle, Los Ángeles, San Francisco. Vamos a ir cada vez más hacia este concepto del área metropolitana, no Italia, el país, sino estas grandes ciudades que atraen. Y la gran esperanza de la política es que está en la capacidad de las áreas urbanas de gestionar este tipo de convivencia. Tenemos que esperarnos mucho más de la transformación de las áreas urbanas metropolitanas que del Estado central, porque el progreso va
a venir de quien está en la vida cotidiana en contacto con el ciudadano. Antes lo decíamos, por ejemplo, tiene que funcionar cómo se gestionan las basuras, el reciclaje, los transportes. Estas son las cosas que interesan a los ciudadanos y aquí la revolución digital va a llevar cambios muy importantes. Desde mi punto de vista, también respecto a lo de contribuir y ser un modelo para los otros. Espero que mi pequeña aportación, que lo que estoy haciendo en mi trabajo, contribuya a este objetivo y que muchos más, los que trabajan conmigo u otros que se añadan, puedan decir, puedo ayudar a la administración pública con una contribución propia. Si a mí me hubieran dicho que si quería trabajar en la administración pública toda la vida, no, ni me lo hubiera pensado, vamos, no. Pero en un proyecto temporal con el que puedo dar una contribución, una aportación importante, entonces esto puede ser un modelo útil, ¿no? Para aplicar también en otras situaciones, modelos que se puedan aplicar. Esto es la antipolítica, porque yo, si cuando se acabe el plazo de mi contrato, yo he decidido dejarlo, pero sí que preocuparme de que continúe lo que yo he empezado, es decir, esto es lo contrario de la política, ¿no? No quiero estar ahí pegado a mi silla, o sea, que mantener mi puesto a toda costa, sino que me iré, pero me preocuparé de que continúe la obra. Yo he tenido la suerte de participar de muchísimas culturas, India, América, países europeos, muchos. Y lo que quiero decir es que Italia, y quizá un poco India también, es el país que tiene una menor conciencia del bien común, un sentido del bien común, hacer algo para el bien de los demás. Esto tanto desde el punto de vista formal como sustancial. Y tenemos que ser nosotros los que demos ejemplo a los demás para que esto cambie. Algo que me ha preocupado mucho es que en las pequeñas cosas, en el gobierno, en mis relaciones con el gobierno, personas importantes en pequeñas cosas no dan ejemplo. Voy, por ejemplo, a reuniones con ministros, etcétera, y fuman. Pues no se puede fumar, está prohibido por la ley. Entonces, esto se lo saltan y no nos damos cuenta de que si tenemos un nivel alto de responsabilidad, somos un modelo para quien nos mida, porque si el empleado que está fuera ve que yo fumo y no respeto la ley, pues él ¿qué va a hacer? Pues se va a ir a fumar, aunque sea al baño, pero va a fumar. Entonces, esto parece cosas pequeñas, banales, pero son importantísimas. Esta conciencia de la responsabilidad que uno tiene y del dar ejemplo, y no hay que acostumbrarse a todos hacen igual, pues yo también. Esto dentro de nosotros no tiene que suceder. Bueno, ya hablé de la aportación de cada uno y otra cosa que quiero afrontar es la formación. En Italia tenemos que empezar sin esperarlo todo del Estado, porque no puede hacerlo el Estado. Tiene que haber cambios drásticos en el tiempo en los planes de estudio de los estudiantes. No es la reforma de la escuela que tarda 5 años, que luego el gobierno que viene después te la tumba. Hay que introducir nuevas formas de enseñar. Antes, empezando ya por la enseñanza básica, hay que empezar a introducir conceptos como lógica,
por ejemplo, en Derecho enseñar informática y en informática enseñar filosofía. Hay que hacer una sociedad en la que la enseñanza sea multidisciplinaria. O sea, no podemos concentrarnos solamente en algunas disciplinas. Y esto hay que hacerlo con una aportación importante de las empresas. Empresas como Google o como otras multinacionales deberían contribuir a la formación y a la educación de la sociedad. Esto es un mensaje que yo creo que es algo inevitable que va a suceder y me parece importante comentarlo. Y, en último lugar, hablando de los conflictos, desde mi punto de vista, la pregunta que hablaba del conflicto, que antes era entre trabajo, capital, etcétera. Tiene que haber una evolución, aunque requerirá tiempo, de la gestión que va más allá de una conflictividad que deriva del momento histórico. Tenemos que crear una situación en la que miramos constantemente hacia el futuro. Me doy cuenta de que estamos en un momento de transformación, donde si tienes un puesto de trabajo o te quedan 10 años para jubilarte, no te interesa de lo que puedo dar a los demás, pero de hecho estamos en un momento de cambio y a través de la educación, de la sociedad civil, de un esfuerzo de todos, que este cambio puede convertirse en algo positivo y más rápido en el tiempo. Pero lo importante es la educación, el sistema escolar. Encomendamos a nuestros hijos de los 6 a los 24 años cuando acaban la universidad a un sistema que en este momento es obsoleto en muchas de sus partes. Yo creo que esto es muy importante, más allá del conflicto. Creo que no hay una respuesta. Si hubiera una respuesta, la habrían encontrado personas más inteligentes que yo. Muchas de las respuestas que hemos dado pueden contribuir a esta respuesta, pero yo repito, insisto, todo esto pasa por la formación de los chicos. Cuando tienen 6 años, 10, cuando van al instituto, un sistema que tiene que evolucionar. Y aquí hay una responsabilidad política importante que hay que asumir y que lo tienen que hacer personas competentes. Y también tenemos el problema de la clase política que hoy en día no tiene las capacidades que te permiten de gestir estos problemas. Por eso espero que este modelo de personas que estamos creando, que personas de aquí a 20 o 30 años, tenemos 2 ciclos. Al inicio de mi carrera de trabajo, cuando me acaba de graduar, yo lo decía como una broma, las cosas están dando adelante. Yo dedico 2 años para ayudar a la administración pública, al nivel local, al nivel central. Una vez, hace un tiempo existía el servicio militar obligatorio. Yo lo tomo como el servicio digital de ayuda a la administración pública. En cambio, si estás al final de tu carrera, 55 años, creas un modelo por el cual puedes ir a ayudar al gobierno dentro de 5 años. Esto podría ser un modo distinto, pero no tenemos más alternativas. Si no, tenemos la misma clase política, que tendrá 10 años menos de aquella precedente, pero desde el punto de vista, desde el modo de hacer, no es muy distinta.
Entonces, ¿cuál es la prima respuesta a este ser italiano? Seguramente una tradición de multiplicidad de idioma, tradición, catolicismo, pero la tradición como el presente nos dice una cosa, apertura, positividad, la que esta mañana en el Corriere decía, antropología positiva, ser italianos es proyectarse más allá de los obstáculos, hacia el futuro, en nombre de lo que se ha encontrado. Sin esto, no hay futuro. Y esta es la revolución tecnológica, la revolución digital. Porque uno no puede ser italiano hoy, sino usando esta competencia con la pizza y el mandolina, sino transformando un país y volviéndolo moderno, como ha siempre sido. Entonces, este es el inicio del reto. Y dejamos abierta para la segunda parte la broma que nos hizo Diego Piacentini, esto cómo construye el bien común. En la segunda parte del encuentro entre Violante y Simoncini, que creo que tendrá que ver con esta respuesta. Gracias y buenas noches.